Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Como si se tratara de un matrimonio disfuncional, por esto de la relación México-Estados Unidos, ahora invitaron a la pelea a los gobernadores, a las tías, a los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y a la gobernadora de Chihuahua. ¿Por qué? Porque estos gobernadores están cuestionando el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregar inmediatamente agua del río Bravo, de la presa Falcón, de la presa La Amistad aquí de Coahuila, a los Estados Unidos. Simplemente los gobernadores dicen la verdad, no tienen agua para darle a los ciudadanos, menos para mandar a los Estados Unidos. Donald Trump lanzó hace unos días, como ya es su costumbre, nuevas amenazas arancelarias por el incumplimiento por parte de México de mandar agua, el agua que le corresponde de México, de las presas binacionales del norte de México a Texas. Pero los estados del norte no piensan lo mismo y con toda la razón. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, lo dijo claramente. Lo más importante es el agua para nuestra gente. Y excusó que la decisión de extraer agua de la presa La Amistad se tomó sin consultar a los gobiernos estatales ni municipales, especialmente a comunidades como las de Acuña y Piedras Negras, que ya enfrentan desde hace algunos años escasez del vital líquido. El alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos, hizo un llamado a la presidenta para solicitar su atención inmediata para frenar el incremento de la extracción del agua de la presa La Amistad, dado que esta ya se encuentra en una situación crítica, con menos del 14% de su capacidad. He estado hablando con el presidente municipal de Acuña, ya por ahí, ahorita en la mañana sacaron un boletín, sacaron un pronunciamiento de preocupación de que esta operación de sacarle agua a la presa más de la que normalmente se le saca, pues no ponga en riesgo el agua de los habitantes de Acuña y el agua de los habitantes de Piedras Negras, porque esta agua pues la avientan al río y de ahí es donde se alimenta también el agua de otros municipios. Así que nos solidarizamos al 100%, estamos completamente de acuerdo con la... Por otra parte, en Chihuahua, la gobernadora panista María Eugenia Campos afirmó que es simplemente imposible entregar el agua que pide Estados Unidos. No hay reservas, no hay agua suficiente, ni para ellos ni para los chihuahuenses, menos para los estadounidenses. Frente a las críticas, la presidenta respondió, dice que la información que se señala que el México se está cediendo ante las amenazas arancelarias de Trump, es falsa y es mentirosa. Así como que los 3 estados afectados por la sustracción de agua se estén negando en entregar este vital líquido. El Tratado de 1944 se firmó hace ya casi 80 años. Hay un contexto totalmente distinto, sin considerar el aumento de la población y la crisis de las sequías que golpean fuertemente a ambos lados de la frontera. Vámonos con información internacional. 41 migrantes han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Esto solamente en los primeros 3 meses del año. Aunque esta cifra es mucho menor que la del 2024, el riesgo continúa. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, entre enero y abril de este año, esas 41 muertes reflejan más que estadísticas. Son vidas perdidas, personas que intentaban una vez más buscar un mejor futuro, dejando atrás su historia, su familia, sus países. Las principales causas de los fallecimientos de los migrantes incluyen ahogamiento, accidentes, deshidratación y las condiciones extremas en los caminos. Lo peor de esto es que hay 28 casos de fallecimientos de migrantes donde los cuerpos están totalmente desconocidos. ¿Por qué? Por el gran avance en su descomposición, lo que impide identificarlos y reunirlos con sus familias. Desde que comenzó este proyecto en 2014, al menos 6.500 migrantes han muerto al intentar cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Y aunque la cifra haya ido a la baja, la situación sigue siendo muy crítica.
Los controles migratorios más estrictos en México han obligado a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas, no solamente por el tema territorial, también por las cuestiones de seguridad que se viven aquí en el país. La estrategia de endurecer las políticas migratorias en México han provocado que miles de personas arriesguen aún más sus vidas, tomando caminos remotos y exponiéndose a condiciones cada vez más extremas. Esta tarde, la vocera de la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaría un nuevo memorándum, un nuevo ataque directo a los hermanos migrantes mexicanos y de todas las nacionalidades que están en Estados Unidos. El objetivo es restringir el acceso a los beneficios de la Ley de Seguridad Social. La medida busca impedir que extranjeros sin documentos y personas que no cumplan con los requisitos legales puedan beneficiarse del sistema de seguridad social y escolar en los Estados Unidos. On the topic of Social Security, I have some news before I let you all go. Later this afternoon, the President will be signing a presidential memorandum aimed at stopping illegal aliens and other ineligible people from obtaining Social Security Act benefits. El gobierno de Estados Unidos argumenta que esta acción es parte de su política para proteger los recursos del Estado y garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quien paga por tenerlos, a los estadounidenses que tienen derecho a recibirlos. Cada vez una política más restrictiva para apoyar a los migrantes mexicanos, que gracias a ellos y a muchos migrantes en Estados Unidos, es fuerte, el gobierno es fuerte, Estados Unidos. En más información relacionada con el tema migrante, el sector empresarial mexicano afirma que ya está listo para recibir a los connacionales que están regresando desde los Estados Unidos. Según el Consejo Coordinador Empresarial, hay 63,880 vacantes disponibles en todo el país para los connacionales que quieran venir a trabajar a México. Esta cifra supera la meta inicial que se pretendía con el gobierno federal de 50,000 vacantes. Esto como parte del programa México te abraza. Las vacantes están distribuidas en las 32 entidades federativas con el simple objetivo de ofrecer empleos dignos y bien remunerados a los migrantes cuando lleguen a cualquiera de los estados del país, de donde sean ellos oriundos. Actualmente, 220 empresas participan en el programa, entre las que destacan FEMSA, Walmart, Grupo Carso, Coppel, Lala y Grupo Bimbo. Los perfiles de las personas que están buscando estos empleadores son asesores comerciales, coordinadores de planta, residentes de obra y otros diferentes puestos laborales. Los estados con mayor número de vacantes son Nuevo León, con 9,401 vacantes, la Ciudad de México con 7,206, el Estado de México y Jalisco con 4,840 vacantes y 4,833 cada uno. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo simplemente: nuestro objetivo es que cada mexicano que vuelva encuentre oportunidades reales de trabajo, oportunidades dignas y bien remuneradas. Queremos que sepan que en México los estamos esperando con los brazos abiertos y con opciones para construir su futuro. En más información del tema migrante, finalmente ya se fue Francisco Garduño, el que era titular del Instituto Nacional de Migración, dejando atrás una gestión marcada por los abusos, deficiencias en las instalaciones migratorias y principalmente por el fallecimiento de 40 migrantes encerrados en la estación de Ciudad Juárez, hace poco, más de un año. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir del 1 de mayo, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, asumirá la titularidad del Instituto Nacional de Migración. El anuncio lo hizo hoy durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional. Entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición. Ustedes saben que uno de los temas relevantes en la relación con Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces fue un proceso hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio, cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición, porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón.
Durante la conferencia mañanera, la presidenta fue cuestionada sobre cómo se llevó a cabo la suspensión del proceso penal en contra de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, el responsable del fallecimiento de estos 40 migrantes de diferentes partes de Latinoamérica en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ayer, la Fundación para la Justicia informó que Francisco Garduño debe de ofrecer una disculpa a los familiares de los 40 personas fallecidas y los 27 sobrevivientes del incendio ocurrido en 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Garduño dejó el cargo y la estación de Ciudad Juárez dejó 40 víctimas que siguen esperando una disculpa. Vámonos con más información de los Estados Unidos. Estados Unidos rompe el acuerdo y castiga las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Pero ahora estamos hablando del tomate, porque a partir del 14 de julio impondrá una cuota compensatoria de 20.91, casi 21%, a la mayoría del tomate que es importado desde México hacia Estados Unidos. Hay que recordar que México es el 8º productor de tomate a nivel mundial. Con este nuevo tipo arancel, se rompe de forma unilateral el acuerdo bilateral firmado en el 2019 que busca evitar una guerra comercial por un llamado dumping de parte de México. El Departamento de Comercio de Estados Unidos argumenta que el convenio ha fracasado para proteger a los productores estadounidenses de tomate. Según datos oficiales, México exportó en el 2023 $2.710 millones de jitomate. El 99% de este producto tuvo como destino el mercado estadounidense. La respuesta del gobierno de México. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura, respondió, como ya es costumbre, con cautela, diciendo que se trata de una cuota compensatoria, no de aranceles, y que se tiene un plazo todavía de 90 días para revertir esta medida unilateral. Hasta ayer, que el Departamento de Comercio notifica a los exportadores mexicanos que ya Estados Unidos se retira de este acuerdo y que ahora sí, en un plazo de 90 días, porque tienen que dar un aviso de 90 días, hasta el 14 de julio de este año, que ahí ya va a empezar la aplicación de esta medida para castigarnos por las supuestas trampas que hemos hecho con 20.91%. Entonces, esto no es parte de los mismos aranceles que se han estado discutiendo. Esta es otra cosa que viene de décadas atrás. No es parte de lo mismo que hemos estado conversando con ellos. En la misma conferencia, Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, al que veíamos en pantalla, confirmó: 6 de cada 10 tomates que se consumen en Estados Unidos son producidos por México. Aseguró que Estados Unidos no puede sustituir el tomate mexicano y que aún quedan estos 90 días para negociar este acuerdo. Aunque se ha anunciado que un arancel del 21% contra el tomate sería darse un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque simplemente los tomates que consumen los estadounidenses serán más caros, así como las lechugas, las ensaladas y las ketchups. Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. ¿Sí? Nuevamente la política comercial se convierte en una herramienta de presión de Donald Trump. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos presiona a México con el agua. También nos presiona con el tomate. Nos presiona con la migración. Nos presiona con las drogas, nos presiona con el crimen organizado. Qué complicado negociar con un vecino que no deja de presionar, un día sí y un día también. Sencillamente, como lo hemos dicho desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum y de Donald Trump, qué complicada situación para la presidenta mexicana. En más información del gobierno federal, el secretario de Salud, David Krchenowski, presentó este lunes los protocolos nacionales de atención médica para el primer nivel de atención.
Son procedimientos estandarizados que, según el gobierno, busca uniformar la atención médica en todo el país y mejorar la calidad del servicio. En conferencia desde Palacio Nacional, Krchenowski explicó que los protocolos ayudarán a definir cuándo y cómo referir a los pacientes a los diferentes centros de atención especializadas con reglas claras y basadas en evidencia médica. 6 protocolos fueron desarrollados divididos en 2 enfoques. Primero, de atención a enfermedades crónicas, que incluye hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y sobrepeso y obesidad. El otro enfoque, el de prevención, incluye vacunación a lo largo de la vida y los primeros 1000 días de cada persona. Los materiales están diseñados de forma de infografías con lenguajes sencillos y contiene códigos QR para que los médicos accedan a esta herramienta de manera digital, evalúen riesgos, confirmen diagnósticos y den los tratamientos adecuados. El secretario afirmó que todos los medicamentos ya fueron adquiridos y están siendo distribuidos a las diferentes unidades médicas del país. También dijo que hay suficiente abasto de vacunas para la población. Los protocolos están disponibles en la línea tanto de médicos del sector público como privado. Vámonos con más información del sector salud. Hemos tratado ya el tema del sarampión. El día de hoy, el mismo secretario de Salud informó que se han presentado en México ya 362 casos confirmados de esta enfermedad. Hay que recordar que el sarampión se convirtió en una epidemia a finales de 1989 y principios de 1990. Es una enfermedad que se pensaba que ya estaba erradicada. Pero bueno, esta información la presentó David Krchenowski en la mañana de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento se han detectado 362 casos. La mayor parte de los casos, como pueden ver en esta lámina, en Chihuahua, que 347 casos. Sin embargo, ha habido casos aislados que tienen que ver con haberse desplazado a zonas de riesgo como Chihuahua. Ha habido casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Zacatecas. En todos esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado. Mira, como lo veíamos en pantalla, la mayoría de los casos, 347, como lo vemos ahorita en esta nueva pantalla, 347 se presentaron en Chihuahua, 4 en Oaxaca, Campeche, Sonora y Oaxaca, respectivamente. En Sinaloa, Querétaro y Zacatecas se ha presentado un caso positivo de sarampión. El secretario de Salud reafirmó la importancia de vacunarse, destacando que ninguno de los 347 casos positivos presentados al momento por sarampión en México contaba con esta vacunación. El secretario también confirmó que además de estos casos confirmados, ahí se presentó el caso del deceso de una persona de 31 años, un varón originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, que no estaba vacunado, que además padecía daño renal, diabetes y otros daños crónicos. Aquí la importancia del tema de la vacunación para prevenir. Hay que recordar, de los 347 casos positivos, ninguno estaba vacunado. Aquí lo interesante también es que hace 4 semanas, al día de hoy, se pasó de 60 casos confirmados de sarampión a 347. Hay que vacunarse. Una persona enferma de sarampión puede expandir la enfermedad a más de 12 personas. Es la importancia de prevenir para no lamentar. Vamos con más información nacional en tema que le vincula a la mayoría de los mexicanos, porque cada vez son menos los mexicanos que utilizan un servicio público, el transporte urbano. Durante el mes de febrero pasado, los sistemas estructurados de transporte urbano en México registraron 228.4 millones de pasajeros y recorrieron 43.2 millones de kilómetros. Estos son cifras oficiales del INEGI. Y son cifras que reflejan una disminución de 3.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero ¿por qué los mexicanos están utilizando menos el transporte público? Por las deficiencias operativas, la inseguridad, el mal mantenimiento, la baja de calidad en el servicio.
Datos interesantes que podemos ver en estas gráficas. Monterrey reporta una caída pronunciada con una baja del 27.1% en su sistema de transporte. Le sigue Pachuca con 16.9% menos de usuarios. Incluso la zona metropolitana del Valle de México, el sistema más utilizado del país, también cayó, aunque de forma más moderada, 0.7%. La única excepción a las caídas de las grandes urbes fue Querétaro, que tuvo un aumento del 38.7% en el uso de los mexicanos del transporte público, en particular allá en Querétaro. Algo bien han de estar haciendo en Querétaro para que estos ciudadanos de aquella ciudad, de aquel estado, utilicen más el transporte público. Hay que seguirles la huella. Vámonos con información económica. ¿Se va o no se va Honda? ¿Está en riesgo la inversión automotriz de esta empresa nipona en México? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que la automotriz Honda se vaya a trasladar su producción de México a Estados Unidos, como lo reportó el medio japonés Nikkei. Mediante un mensaje en redes sociales, Ebrard aseguró que tras conversar con directivos de la compañía, se le informó a él que no hay modificación alguna de sus planes de producción en México. El periódico Nikkei publicó que Honda Motor estaría considerando reubicar parte de su producción que tienen en México y Canadá hacia los Estados Unidos. El motivo simple: el 25% de los aranceles anunciados por Donald Trump hacia los automóviles y autopartes que no sean fabricados en territorio estadounidense. De acuerdo con esta publicación, Honda aumentaría hasta un 30% su producción en Estados Unidos en un plazo de 2 a 3 años. La meta sería que el 90% de sus ventas en aquel país, en Estados Unidos, sean ensamblados en Estados Unidos. Vámonos con información nuevamente en temas de seguridad. Ahora vámonos en Sonora. Desaparece un influencer, Fernando Angulo, conocido en redes sociales como Ranchero 95. Se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de abril. ¿Quién reportó? Kimberly Monzón, quien presentó el reporte formal 5 días después, el 12 de abril. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Estatal localizó el vehículo del joven en un ejido ubicado al oriente de Hermosillo. Las autoridades ya están realizando diversos cateos en los municipios de Urés y Rayón como parte de las diligencias para tratar de localizar al influencer. Este influencer mantenía una relación cercana con Marquitos y sus hermanos, quienes recientemente fueron vinculados con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y el pasado marzo, a Gael Castro le fue quitada la vida. Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Sonora no ha ofrecido mayores detalles sobre el avance de estas investigaciones, pero se mantiene abierta la búsqueda de este influencer. Esperemos que reaparezca con vida Fernando Angulo. En más información, en un operativo conjunto entre autoridades federales y de la Ciudad de México, fueron detenidas 7 personas en la Ciudad de México. Estas 7 personas fueron detenidas en acciones en Puebla y la capital del país. Entre los capturados está Joel Alfonso Urrea Yarriar, alias El Gangoso, presunto líder de una célula criminal ligada al Cártel del Pacífico, específicamente a una facción conocida como Los Mayos. Esta organización operaba en Sinaloa y en Puebla, donde se detectó el uso de inmuebles en el fraccionamiento Los Héroes como laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas. El Gangoso, como es conocido este criminal, es identificado como uno de los operadores de los ataques con drones armados contra autoridades en Sinaloa. Su captura se realizó en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, junto a otros sujetos que portaban drogas, armas y objetos ilícitos. Simultáneamente en Puebla fueron aprehendidos otros integrantes del grupo y se les aseguraron armas de fuego, cartuchos y paquetes de metanfetaminas. En el operativo participó el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México, un caso que estremeció hace algunos meses fue la violencia. Fue la violencia generada por Miguel N. Este doctor detenido por el feminicidio de María José, una joven de apenas 17 años hallada sin vida en abril de 2024. Este doctor murió el pasado domingo en el reclusorio norte. Según la Fiscalía Capitalina, sufrió una caída y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.
aunque usted no lo crea. Su muerte ocurrió horas antes de que se presentara a una audiencia clave donde se le imputarían nuevos cargos relacionados con al menos 2 víctimas más. Durante las investigaciones, las autoridades hallaron en su domicilio restos óseos, restos biológicos y libretas con anotaciones que lo vinculaban con diversos homicidios. Todo apunta a que este era un feminicidio en serie. Es un caso que se remontaría incluso al 2012. Su repentina muerte deja muchas preguntas sin respuestas. Según la abogada de una de las víctimas, Miguel N. logró realizar llamadas telefónicas desde una caseta dentro del penal días antes de fallecer. Lo interesante de esto es que Miguel N. no podía realizar llamadas supuestamente por las fuertes restricciones que tenía y la vigilancia que había contra él. Vámonos con más información. Buena información. En una central nuclear, una central nuclear de España dejará de operar por algunos días. No es por fallas, no es por riesgos, porque es por el exceso de energía que se está generando de manera renovable. Y es una buena noticia para el medio ambiente. En España, la central nuclear de Almaraz dejará de operar debido a que la producción de energía verde ha reducido tanto los costos que la planta ya no puede competir con los precios de mercado. El anuncio lo hizo la propia central, que informó que las 2 unidades, los 2 reactores, se detendrán de forma controlada a partir de la medianoche del día de hoy, de las 0 horas, de las 16 horas, del 16 de abril, allá en España. Para dar un ejemplo, durante el mes pasado, la energía eólica aportó el 33.4% del consumo total del país. La energía hídrica, el 17%. La energía solar, el 25%. Mientras la energía nuclear solamente aportó el 14%. El resto se generó a través de fuentes fósiles y otro tipo de tecnologías. La central, ubicada a menos de 100 kilómetros de Madrid, afirmó que la decisión también responde a la fuerte carga impositiva que sufre este tipo de empresas, este tipo de reactores nucleares. Una planta nuclear que se presentaba como una alternativa limpia, segura y competitiva, no pudo con el avance de las renovables. Un dato: hoy en España las energías verdes son más baratas, más abundantes y más estables que la energía nuclear. Esto por el tema impositivo. Hay que ver qué pasa al futuro. En información internacional, nuevamente, el presidente Donald Trump amenazó con retirar beneficios fiscales y congelar fondos federales a la Universidad de Harvard, luego de que esta institución se negara a cumplir con las demandas del gobierno, entre ellas eliminar los programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de los estudiantes extranjeros. La administración de Donald Trump ya congeló $2.200 millones destinados a la universidad y advirtió que están en riesgo hasta $9.000 millones más de subvenciones, acusando a Harvard de no actuar con firmeza contra el antisemitismo en su campus. El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió que seguirán combatiendo el antisemitismo, pero no aceptarán medidas que atenten contra la autonomía académica ni contra las libertades protegidas por la Corte Suprema. La controversia surge en medio de las crecientes protestas en diferentes universidades de Estados Unidos contra la guerra de Gaza. La controversia surge en medio de las crecientes protestas en diversas universidades por la guerra en Gaza, lo que ha puesto a Harvard bajo el foco del gobierno de Trump, quien acusa a varias instituciones de permitir el crecimiento del antisemitismo. Vámonos con más de Donald Trump. El director de Mi Pobre Angelito 2, Chris Columbus, expresó su arrepentimiento por haber incluido al presidente Donald Trump en esa escena mítica de la película del 92. Señaló que el breve cameo se ha convertido en una maldición que opaca el legado del firme. Columbus explicó que Trump impuso esa aparición como condición para permitir la filmación dentro del Hotel Plaza, el cual era de su propiedad en ese entonces. En la escena, el protagonista, Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, pide indicaciones a Donald Trump en el vestíbulo de su hotel. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks.
para tanto. Aunque en su momento el público aplaudió la escena durante las proyecciones de prueba, el director afirmó que la percepción ha cambiado con el tiempo. Agregó que le gustaría eliminar digitalmente la aparición, el cameo donde aparecía Donald Trump. Pero Donald Trump, como es su costumbre, no se tardó en responder, diciendo que Columbus fue quien le pidió aparecer en la película y aseguró que su presencia contribuyó al éxito de la cinta, contradiciendo la versión del cineasta. Vámonos con más información de Estados Unidos y del espectáculo. El famoso actor cubano, William Levy, fue arrestado en Florida. El actor cubano enfrenta acusaciones por alterar el orden público, presuntamente estar intoxicado y allanamiento de propiedad privada. El arresto ocurrió este lunes en el condado de Broward, al norte del estado donde se ubica su residencia. La información fue confirmada por el periodista Javier Seriani. De acuerdo con el reporte, Levy no tendría derecho a fianza. Presuntamente portaba sustancias prohibidas al momento de su detención. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de su liberación ni cuándo deberá comparecer finalmente ante un juez para dictaminar su destino jurídico. Vámonos con más información del tema de espectáculos. Información un poco desagradable. Una influencer fue procesada y vinculada a proceso. ¿Por qué? Por entrar sin autorización y lucrar con la desgracia de la guardería ABC. Se trata de Sofía Pía Díaz, conocida en redes como Pía Díaz, quien fue vinculada a proceso el pasado 10 de abril por ingresar sin permiso a las instalaciones de la guardería, donde en el 2009 murieron 49 menores a causa de un incendio, una tragedia. Está acusada de encubrimiento, luego de publicar en 2021 videos grabados dentro del sitio del siniestro. Las autoridades señalaron que su presencia pudo alterar el lugar donde hay aún pruebas relevantes para la investigación. La denuncia fue presentada contra la influencer por parte de los padres de las víctimas, poco después de que el contenido se hiciera público. Aunque no enfrentará el proceso en prisión preventiva, deberá presentarse periódicamente a firmar y no podrá cambiar de domicilio, no podrá salir de Hermosillo hasta que termine su proceso legal. Durante la audiencia fue identificada legalmente como Ana N. Y vámonos con buenas noticias, principalmente para millones de fans en todo el mundo, especialmente para las ARMYs. Jim, integrante de BTS, anunció el lanzamiento de su segundo álbum como solista. El disco se llamará Esho y llegará este 16 de mayo. La información fue confirmada este martes por su agencia, que detalló que el álbum incluirá 7 canciones. La preventa del disco comenzó el 15 de abril a las 8 p.m., hora del centro de la Ciudad de México, a través de las plataformas propias y oficiales del grupo. El lanzamiento global será el 16 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Corea del Sur. Es decir, en México se podrá escuchar desde el 15 de mayo a las 10 de la noche. El lanzamiento, de hecho, será un mes antes de que los demás integrantes de BTS den finalmente terminado su servicio militar y millones de ARMYs en todo el mundo sean felices. Se espera que la banda reanude ya, incluso hay rumores de que podrían realizar en el 2026 su primera gira después de terminar el servicio militar. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informadas e informados. Recuerden que tenemos diferentes espacios en punto de las 8 de la mañana, tiempo matutino, a la 1 de la tarde, a tiempo central, con información verificada, oportuna y al instante. Que tengan ustedes una excelente noche. Yo soy Memo Flores y esto fue Noticias a Tiempo.